Tus aportes, opiniones y sugerencias pueden llegar por varias vías. A nuestro muro de Facebook, Más Vale Bueno Conocido, o por correo electrónico a másvaleradio@gmail.com. Seguimos conversando, Mónica, con Angelina Usino Lleros. Vamos a anticiparle a los oyentes que, si bien una buena parte de los asuntos con los que vamos a intercambiar hoy, Angelina, vos lo has incluido en un libro que se llama A la orilla de la chimenea. Uh-huh. Ahí el nivel de detalle es tan interesante, hay una construcción de memoria muy importante, entiendo, pero el programa de radio tiene como otra dinámica, ¿no? Así que lo que les sugerimos es que los que quieran estar al tanto de discusiones respecto del campo de la filosofía, del pensar, de lo universitario, ¿por qué no? Busquen el libro A la orilla de la chimenea de Angelina Usino Lleros, porque ahí hay en un muy buen nivel de detalle están expresadas las discusiones en torno a este problema, ¿no? Pero la pregunta es, Angelina, ¿por qué la universidad debiera preocuparse por la filosofía? ¿Es la universidad el lugar donde se debe hacer filosofía? Bueno, ahí todo es un debate. Así que si hablamos desde la filosofía, todo entra en discusión. Porque con la filosofía, seguramente hago una analogía que a alguien puede molestarle, pero es como el psicoanálisis, no se puede institucionalizar. Uh-huh. Porque no se le pueden poner límites o normativas a un quehacer, una actividad como la filosofía. Había un colega que hace muchos años decía que los que atacaban a la filosofía es porque sospechaban de la intemperie en la que habitaba la filosofía, y habita en esa intemperie. Uh-huh. Y la institución siempre busca limitar en el buen sentido, sí. Desde el momento en que uno tiene que optar por plantear contenidos, objetivos, uh-huh. bibliografía y demás, en esos recortes hay una preocupación por cumplir con determinadas cuestiones que te da la institución, y no hay filosofía ahí en el sentido uh-huh. de estar filosofando. Uh-huh. Este filósofo Kant, tan importante, en el siglo XVIII decía: no se puede hacer filosofía si no es filosofando. Uh-huh. Es decir, que uno debe incluirse en el problema y meterse de lleno en el problema. Otra cuestión es pensar que hay que enseñar un contenido. Ahí ya no se está filosofando. Uh-huh. Ahí estamos preocupados por decir, bueno, tenemos que leer este texto y ver qué es lo que quiso uh-huh. decir el autor o la autora con ese texto. Y cuando vamos a evaluar lo mismo, tomamos examen, entonces hay que evaluar si lo que dice el alumno, la alumna o el estudiante es correcto o incorrecto con respecto a lo que decía tal o cual autor. Pero eso no es filosofía como actividad. La uh-huh. filosofía como actividad es problematizar. Como decíamos recién, poner en duda, abrir interrogaciones, cuestionar lo que ya se ha dicho, lo que se ha pensado sobre el tema o el problema. Bueno, pero que en ese sentido es tan propio, es un nervio del campo académico. Sin duda. Porque lo que vos estás diciendo, si sacamos la palabra filosofía y decimos la ciencia, vamos a estar ante el mismo panorama. Sí. Personalmente creo que sí, que la filosofía tiene que estar. Yo lamenté mucho en tantos cambios curriculares que ha habido en la universidad, que se fueron quitando las cátedras de filosofía, de ética, de filosofía de la ciencia, filosofía del arte, filosofía de la educación, y fueron reemplazadas por ejemplo, de análisis institucional, uh-huh. Sociología de la educación o sociología del conocimiento o antropología cultural. Y entonces en ese reemplazo se pierde mucho ahí de la riqueza que nos trae toda esta historia del pensamiento, que siempre es pensamiento occidental, uh-huh. porque no se incorporan otras filosofías, por ejemplo, de China, de la India, uh-huh. o de pueblos originarios, o filosofía latinoamericana. Acá costó mucho en los debates que teníamos que aceptaran que existe una filosofía latinoamericana. Uh-huh. Porque por lo general se dice, bueno, pero acá se piensa a partir de la lectura de Rousseau, de Spencer, uh-huh. o de Voltaire. Bueno, pero es inevitable
que uno piense en el lugar y en el tiempo en el que se encuentra. Claro, pero a esta altura ya ese planteo es más difícil de hacer, ¿no? Que no hay filósofos latinoamericanos, o aún persiste esa idea. Hay quienes se resisten a eso todavía. En otros países de América Latina no. En Uruguay, por ejemplo, la Universidad de la República tiene cátedras, talleres, seminarios de filosofía latinoamericana. En México ni hablar. Pero Argentina, tal vez sea cierto que es un país muy europeizado desde el siglo XIX, entonces hay un culto de determinados autores, filósofos, y no se acepta que los pensadores nuestros hayan hecho una filosofía original, propia, nuestra, digamos. Y desde, si pensás, es una lectura del hoy, ¿no? De los males del hoy. Uno que aparecía como deslizado en lo que veníamos charlando es la relación con la tecnología, ¿no? Las bioingenierías, las bioinformáticas, la manipulación de la tecnología supuestamente para el bienestar, digamos, ¿no? ¿Cómo hace uno desde una perspectiva filosófica para inscribirse en ese problema y pensar desde ahí? En primer lugar, todo absolutamente se puede pensar filosóficamente. Recuerdo una profesora que nos decía que no lo quería Foucault porque escribía sobre la sexualidad. Entonces, para ella, la sexualidad no podía entrar dentro de los problemas filosóficos. Claro. Son criterios que hay al interior de las universidades, pero todo se puede pensar filosóficamente, y en las universidades norteamericanas se da filosofía de la tecnología. Es una cátedra que está en muchas carreras incorporada, y hay quienes se dedican a la filosofía de la tecnología. Después hay campos disciplinares en disputa, que es la bioética, a raíz de todos estos problemas. De hecho, creo que en la carrera de bioingeniería se da bioética o ética, y la biopolítica, que también es otro campo disciplinar que intenta pensar los cuerpos afectados por las decisiones políticas, sobre todo. Y ahora, atravesando la pandemia, esto ha tomado una repercusión especial. Estar afrontando una enfermedad, estar debatiendo acerca de las medidas que se toman con respecto a los contagios, a los diagnósticos, a los testeos, a la vacuna, cuando llega. A quienes le dan la vacuna y a quienes todo no. Eso. Claro. Y de hecho en Italia, digo Italia porque fue el país donde más trascendió esta información, que tenían que decidir ya a quién darle asistencia, por ejemplo, darle oxígeno, estar en terapia intensiva, y el criterio que se tomó fue el de la edad. Es decir, a las personas, a los adultos mayores, dejarlos morir, y eso dejarlo para los más jóvenes, las generaciones más jóvenes. Esas son decisiones terribles. Terribles, sí. Y a veces cuando hemos estudiado antropología, hay pueblos que deciden que los ancianos mueran, o los mismos ancianos se retiran a morir para no ser una carga en la comunidad, y a nosotros nos parecía algo terrible, espantoso, que como ya habíamos pasado ese estadio, claro, a un estadio más de progreso, y bueno, y ahora esto nos trastocó todo. A propósito, elegiste otro lugar. Sí. Para cerrar este bloque. Sí, de un brasileño, de Toco. Sem esperar, madrugada chegou, eu vou sorrir, eu vou cantar, sonhar em outras línguas, dançar. Pode viver, deixar cair. Dia vem de novo o amor. Corre lá fora, brilha no sol, ferve na areia o futebol. Samba de roda, mesa de bar, você tão longe, outro lugar. Sem esperar, madrugada chegou, eu vou sorrir,
eu vou cantar, sonhar em outras línguas, dançar. Pode viver, deixar cair. Um dia vem de novo o amor. Corre lá fora, brilha no sol, ferve na areia o futebol. Samba de roda, mesa de bar, você tão longe, outro lugar. Samba de roda, mesa de bar, você tão longe, outro lugar. Sem esperar. Más vale bueno conocido. Ciencia de entre casa.